En este vídeo vamos a ver cómo podemos instalar un gestor de contenidos WordPress sobre una máquina corriendo GNU Linux Ubuntu 14.04. A lo largo del vídeo haremos algunas consideraciones relacionadas con el tema de la seguridad y la facilidad de uso e instalación de este gestor de contenidos. Por lo pronto vamos a empezar abriendo una consola con la que vamos a hacer todo el proceso de instalación. Existen otros modos, otras formas de hacer la instalación, modos a través de ventanas gráficas, instaladores, etcétera, etcétera, pero yo considero que este es de largo el más simple y el más sencillo para hacer la instalación que nos ocupa. Para instalar todos los paquetes, todas las aplicaciones que hay que instalar para poner en marcha un servidor de páginas web, una base de datos MySQL y el lenguaje que le da soporte a todo, que es PHP 5, podemos hacerlo de varias formas. Una es buscando los paquetes individualmente, instalándolos, y otra muchísimo más sencilla es haciendo uso de la utilidad TaskCell, que está disponible en casi todas las distribuciones de Linux, en principio derivadas de Debian. En Ubuntu la tenemos, yo no la tengo instalada, como podéis ver en este momento en la pantalla, en el vídeo, pero la instalación es muy sencilla. Antes de nada tenemos que hacer una elevación de permisos del usuario con el que hemos entrado en nuestra cuenta, en nuestro sistema. Y eso lo vamos a hacer con el comando sudo -s. Para los más puristas esto es un fallo de seguridad, no debería hacerse. La forma correcta de hacerlo sería anteponer la palabra sudo en cada uno de los comandos que vayan a necesitar permisos de administración. Pero como este es un vídeo tutorial de iniciación, un vídeo sencillito, entonces para evitar tener que andar poniendo sudo en cada uno de los comandos, lo que vamos a hacer es elevar en general, ¿no?, completamente los permisos de administrador. Para lo cual, ponemos el comando sudo -s, escribimos la contraseña del administrador del sistema y automáticamente nos convertimos en root. Esto tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes. Los inconvenientes más gordos pues son que con esta cuenta tenéis acceso a cualquier parte del sistema, con lo cual si metéis la pata la podéis meter, pero bien. De modo que tenéis cuidadito con los comandos que escribís a partir de este momento. Nosotros vamos a hacer uso solamente de 3 o 4, muy sencillos, de recordar y de escribir. Los podéis encontrar en cualquier página web que hable del sistema operativo Linux. Y el primero es este, que es la aplicación de instalación de paquetes Debian, de paquetes apt en nuestro sistema. Vamos a hacer la instalación, hay que poner aquí delante install. Vamos a hacer la instalación del paquete TaskCell, de la utilidad TaskCell. Vamos a ver si no me equivoco. Esto tardará unos segunditos, y una vez que TaskCell esté instalada, ya veréis lo fácil que resulta hacer prácticamente cualquier instalación de un servicio en nuestra máquina con GNU Linux. Vamos a dar un poquito de tiempo, vamos a acelerar el vídeo y seguimos. Bien, una vez que termina TaskCell, lo único que tenemos que hacer es ejecutarlo. TaskCell, a ver cómo estoy yo esta tarde. Y nos aparecerá una interfaz de comandos a través de la cual nos podemos mover con las teclas de cursor. Seleccionaremos la opción de LAMP Server y con el tabulador haremos clic para aceptar la instalación de todos y cada uno de los paquetes que vamos a necesitar para nuestro gestor de contenidos WordPress. El servidor LAMP es una instalación completa que incluye un servidor de páginas web Apache, un servidor de base de datos MySQL y el lenguaje de programación PHP que necesita también toda esta instalación. Como podéis ver, TaskCell se va a ocupar de configurar también MySQL. En este momento nos está pidiendo la clave del root, pero del root de MySQL, no la del root del sistema operativo
Linux, con lo cual aquí tendremos que meter 2 veces la contraseña, y esta será la contraseña que administrará después todas y cada una de las bases de datos de MySQL. Evidentemente podremos crear usuarios, darle permisos a los usuarios, pero el usuario raíz de MySQL será el root de MySQL con la contraseña que acabamos de escribir. En ese momento Taskcell estará descargando los paquetes de internet y configurando, instalando, en fin, todas las dependencias, todo lo que tiene que instalar para que el servidor sea funcional. En mi instalación será un poquito más rápido porque yo ya tenía los paquetes descargados. De cualquier forma, no os preocupéis, esto estará 5 o 6 minutillos. Cuando termine, volverá el símbolo de comandos y a partir de ahí podremos seguir con la instalación de nuestro gestor de contenidos WordPress. Así que adelantamos un poco el vídeo y seguimos. Bien, una vez que Taskcell ha terminado, ya podemos proceder a la parte importante, la parte interesante de este vídeo, que es la instalación de WordPress. Para ello tenemos que seguir en primer lugar una serie de pasos para terminar de configurar los distintos servidores. Lo primero que vamos a hacer es comprobar que en la raíz de los documentos de nuestro servidor web aparece el fichero index.html. Eso quiere decir que se ha instalado correctamente, y vamos a comprobar que el servidor está funcionando como debe. Para ello arrancaremos un navegador web, en este caso Mozilla Firefox. Iremos a la dirección localhost, que es la raíz a partir de la cual se instalarán todas nuestras páginas web, y ahí podemos observar que efectivamente el sistema está funcionando, ¿vale? A partir de aquí vamos a seguir comprobando, o mejor dicho, configurando una base de datos en MySQL. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es configurar una base de datos, y para ello vamos a utilizar el administrador en línea de comandos de MySQL, que es muy sencillo de utilizar. Lo único que tenemos que hacer es escribir, ya veréis, vamos a ver, MySQL-H localhost root-p. Con esto lo que vamos a hacer es acceder a la base de datos MySQL con el usuario root en el servidor localhost, y el -p significa con acceso autenticado, ¿vale? Aquí vamos a escribir la contraseña que pusimos cuando hacíamos la instalación con Taskcell de MySQL, y como podéis observar, MySQL nos deja entrar, y ahora el prompt, la consola, se convierte en una consola de MySQL, en la cual vamos a escribir en primer lugar la orden create user, ¿vale? Lo pronunciaremos de ahora en adelante, o intentaremos castellanizar un poco el tema. Podemos crear un usuario que sea WordPress user, identificado por una contraseña que nosotros podremos, por ejemplo, pues no sé, se me ocurre, esto es una idea brillante, pero es la peor idea que podemos tener, que es colocar password como contraseña. Pero bueno, como se trata de un tutorial, espero que en el mundo real no lo hagáis nunca. Sé de gente que lo ha hecho, pero vamos, esto es una barbaridad. Entonces creamos el usuario wp-user identificado por la contraseña password, ¿de acuerdo? MySQL nos devuelve que el query que la pregunta o la orden es correcta. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una base de datos, ¿vale? La base de datos la orden es similar, sería create database, y vamos a poner pues
WordPress. Es muy importante terminar con el punto y coma, porque es lo que le dice a MySQL que la orden ha terminado, ¿vale? Creamos la base de datos y ahora lo que tenemos que hacer es darle permisos al usuario que hemos creado antes, grant all, vamos a darle en principio todos los permisos, on avp user. Vale, aquí me falta un to. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es darle al usuario VP user permisos, todos los permisos sobre toda la base de datos. Bien, como os decía antes, hay una serie de implicaciones en lo que respecta a la seguridad que vamos a obviar un poco, vamos a relajar el tema de la seguridad, porque lo que nos interesa es la instalación de WordPress. Si queréis en otro vídeo, pues podemos hablar un poco más del tema de seguridad, los permisos de base de datos, de carpetas, directorios web, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros ahora mismo ya lo tenemos hecho. Resumiendo un poco, hemos creado el usuario, identificado por la contraseña password, hemos creado la base de datos que albergará los contenidos de WordPress y hemos dado permisos a esa base de datos para el usuario VP User. Por lo tanto, en MySQL podemos decir que hemos terminado. Salimos del gestor, del administrador de MySQL, y ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos a la página web de WordPress, desde la que vamos a descargar el paquete que contiene pues el propio WordPress, ¿vale? Yo voy a hacerlo desde aquí y vamos a descargar la versión de WordPress, pues la última que haya, la 4.5.2, ¿vale? Hacemos clic, guardamos y una vez que se haya descargado ese paquete, pues lo hará en la carpeta de descargas que tengáis por defecto. Yo creo que ya la tengo aquí. Efectivamente, ahí está. Y entonces lo que vamos a hacer es irnos a la carpeta raíz de nuestro servidor Apache. ¿Veis? Aquí está la página index.html, que era la que estábamos viendo, la que nos decía que el servidor está funcionando, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es crear una carpeta que se llame pues WordPress. Sencillamente lo que vamos a hacer es descomprimir el archivo que hemos descargado desde WordPress. En la consola os podéis ayudar del tabulador para que autocomplete la línea y así no tenéis que escribir todas las carpetas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como es un archivo zip, un paquete zip, lo que vamos a hacer es descomprimirlo y directamente tendremos todos los archivos relacionados con WordPress en la carpeta correspondiente, que es esta que veis aquí. ¿De acuerdo? Entonces, daros cuenta que estamos en la raíz de nuestro servidor de páginas web, donde estaba el archivo index.html. Pues lo que vamos a hacer a continuación es venirnos a nuestro navegador de internet y completar la dirección con WordPress. Fijaros que nos aparece el instalador de WordPress y lo que vamos a hacer pues es sencillamente seguir los pasos que nos vaya pidiendo. Acordaros que la base de datos la llamamos WordPress, el nombre de usuario le habíamos puesto VP User, la contraseña que le habíamos puesto era password. Recordad que esto no es conveniente hacerlo nunca, no pongáis password como contraseña, por favor. Inventaros la que queráis, pero no pongáis password. El host, la dirección del servidor de base de datos será localhost y esta será la tabla el prefijo de cada una de las tablas de esa base de datos. Mirad, aquí normalmente se suele dejar vp-bajo, pero lo ideal sería cambiarlo por lo que a nosotros nos pareciera. Esto se hace fundamentalmente cuando se utiliza una sola base de datos y muchas instalaciones de WordPress. Cada prefijo identificaría a una base de datos de una instalación de WordPress concreta. Nosotros, como solamente vamos a hacer esta instalación, pues lo dejamos como wp-bajo y le damos a continuar. Mira, ahora este código que aparece
en vídeo inverso, que aparece seleccionado, es el archivo wp-config.php. Este será el archivo de configuración para nuestra instalación de WordPress. Como de momento WordPress a través de la página web y del servidor web no puede crear archivos en nuestra estructura de directorios, por eso nos pide que lo creemos nosotros. ¿Veis? Aquí dice: lo siento, pero no puedo escribir el archivo wp-config. Por lo tanto, nos vamos a la carpeta WordPress y con el editor que más nos guste, pues editamos el archivo wp-config.php. ¿De acuerdo? Insertamos y, como he copiado antes, pegamos, aquí, y guardamos y salimos. En este momento, si hacéis un ls-l, veréis que efectivamente aquí está el wp-config. Existe un fichero wp-config sample de ejemplo, que podéis ver, bueno, las opciones que tiene y demás, pero bueno, como no, el propio asistente nos da la información para crear el wp-config, pues sencillamente lo copiamos, lo creamos y marchando. Le damos a ejecutar la instalación y ya veis cómo a partir de este momento el sitio empieza a tomar vida, ¿vale? Entonces lo primero que tendríamos que hacer pues sería, pues yo que sé, ponerle el nombre de usuario que administrará el sitio. Mirad, aquí otra implicación de seguridad es que, bueno, pues todos los sitios el nombre de usuario es admin. Pues a mí, por ejemplo, pues me gusta poner un número en medio, yo que sé, el 20, por ejemplo, haz 20.000, por aquello de que no sea siempre igual, ¿no? Y la contraseña, bueno, pues podemos copiarla, podemos crearla, podemos hacerla nosotros. Y voy a hacer de nuevo, ya estáis viendo que es una contraseña malísima, no se os ocurra nunca utilizarla, pero bueno, por aquello de hacerlo un poco más sencillo, ¿vale? Incluso nos pide que confirmemos el uso de una contraseña que muy mala, pero en fin, esto lo vamos a hacer solamente a modo de demostración, ¿vale? Y aquí, bueno, pues tendríamos que poner la dirección de correo electrónico de quien vaya a administrar la página web, ¿vale? Aquí es, bueno, da igual si lo queremos habilitar o no. Aquí lo que estamos diciendo es que le estamos pidiendo a los motores de búsqueda que no indexen este sitio, por lo tanto lo dejamos deshabilitado y marchando. Continuamos con la instalación de WordPress. Y bueno, ya estáis viendo que aquí nos está diciendo que la instalación ha sido satisfactoria, que WordPress ha sido instalado, nos da las gracias y nos dice, mira, que nos divirtamos. De acuerdo, pues nada, vamos a entrar en la administración. Fijaros que ahora la administración de nuestro sitio WordPress, que el que le habíamos puesto, está dentro de la carpeta, evidentemente, WordPress, con la dirección wp-login.php. Pues nada, hacemos login y a partir de aquí veréis que tenemos nuestro sitio perfectamente funcional y listo para empezar a modificarlo. Aquí podríamos visitar el sitio y ver cómo ha quedado. Y aquí tenéis vuestro recién estrenado sitio WordPress funcionando en local con una sencillez pasmosa y absolutamente funcional, valga la redundancia. Bien, en el próximo vídeo intentaremos ver cómo instalar plugins, widgets, temas, etcétera, etcétera, pero por el momento con esto como introducción ya os vale.